señor Diego Monsalvo, que ya seguramente nos está escuchando. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Jorge te saluda. ¿Cómo anda Jorge? Buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor. Bueno, Diego, agradeciéndote, obviamente, como agradecemos a todos los que por ahí se prestan a charlar con nosotros a nivel radial o acá en nuestro nuevo programa, agradecidos, ¿no? Porque se toman su tiempito para poder atendernos. Bueno, Diego, queremos que nos cuentes un poco tu historia, ¿no? Porque, a ver, hoy uno puede llegar a ver, a mi hija, por ejemplo, la puedo llegar a ver que la revise el kinesiólogo Diego Monsalvo y mi hija entra y dice, ah, qué consultorios que tiene. Y todas esas camisetas que están en los cuadros. Y por ahí no conocemos tu historia. Ujú. ¿Cómo era Nelson Constanzo y Nelson Constanzo, digo, perdón, me estaba acordando de Nelson Constanzo. ¿Cómo era Diego Monsalvo en su juventud y por qué se decidió por la kinesiología? Bueno, yo creo que en la juventud era como cualquier chico de Giles que tenía algún tipo de sueño de viajar a estudiar, de formarme, de terminar una carrera. Eh, Nunca pensé por ahí este, haber hecho lo que hice en cuanto a lo profesional, porque uno cuando se va a estudiar y está cursando la carrera o haciendo lo que a uno le gusta, va encontrando cosas que por ahí uno fue con una idea y termina siendo otra. Entonces, en un principio yo de hecho me fui a estudiar bioquímica a Buenos Aires. Y siempre a mí me había gustado la parte deportiva, siempre hice bastante deporte estando acá en Giles. Y un día me encontré con un chico que jugaba en Mercedes al fútbol, se llama Marcelo Gatti. Me lo encontré cerca de la Facultad de Medicina, yo no sé qué trámite iba a hacer. Y bueno, nos pusimos a charlar porque él jugaba en Mercedes de 5 y yo jugaba en el frontón de 5 no me acuerdo en qué categoría. Y entonces nos conocíamos bastante. Y le digo, che, Marce, ¿qué andas haciendo? Y mirá, la verdad que me vine a estudiar y estoy estudiando kinesiología porque el día de mañana me quiero dedicar a la parte deportiva, a ver si puedo enganchar en algún equipo de fútbol, o, no sé, relacionarme en la parte deportiva en lo kinésico y a mí ahí como que se me activó un poco todo lo que yo por ahí tenía ganas de hacer. Eh, Creo que como cualquiera que se va o empieza a estudiar, hay casos en los que no, pero la mayoría tenemos un montón de dudas en cuanto a lo que nos gustaría hacer o qué es lo que queremos. Y bueno, y ahí fue como que me hizo ese clic que necesitaba para darme cuenta de lo que realmente quería. Así que nada, tuve que hacer yo estaba en ese momento en el CBC y tuve que hacer un cambio de carrera y bueno, continué con las materias que me quedaban en el CBC y después empecé con la carrera de kinesiología. Lo que pasa es que la carrera de kinesiología, o una vez que uno se recibe, tiene muchísima salida en cuanto a lo laboral, y por eso les decía un poco que en el transcurso de la carrera uno también se va dando cuenta, si bien yo tenía una idea de lo que me gustaba y de lo que quería hacer, pero tranquilamente podía haber trabajado en un montón de ramas que tiene la kinesiología que también son muy lindas, ¿no? Tuve la suerte de, una vez que me recibí, llegar a trabajar en un lugar que se dedicaban a trabajar con jugadores de fútbol y bueno, y eso fue lo que me empezó también a que pudiera seguir por ese camino que yo ya tenía un poco de ganas de seguir, ¿no? Diego, Pero nada, les repito, es una carrera en donde uno puede elegir un montón de salidas laborales y la verdad que son todas muy, muy lindas.
Diego, bueno, ya llegaste a la parte de kinesiología, pero tenemos que hablar un poco también de la parte tuya de deportes, ¿no? O sea, jugaste en el frontón, jugabas Ujú. de número 5, recuerdo bien, pero también hacías otros deportes, varios deportes. Contanos un poco. Sí, por eso que, a ver, yo tuve la suerte de conocer mucha gente haciendo deporte. Yo soy de la época en donde cuando jugaba al básquet viajábamos a ciudades de toda la Argentina. Nosotros nos tocó ir a Córdoba, a La Pampa, y se hacían como unos intercambios en donde venían chicos de esa ciudad y se quedaban una semana, 10 días a vivir en la casa de nosotros acá en Giles, y después el intercambio era que nosotros fuéramos a la casa de ellos. Y la verdad que la pasábamos espectacular, era súper divertido, era todo muy sano, la verdad que se disfrutaba mucho y como te digo, lo más importante era que la pasábamos súper bien, súper bien, y después, bueno, viajé mucho tiempo a jugar al básquet a Mercedes, con el CEF de ese momento. Después también jugué al vóley, que nos tocó viajar a Mar del Plata, clasificamos y bueno, eso también fue muy lindo. Y bueno, y después seguí jugando al fútbol. De más chico hice más por ahí básquet y vóley y después ya me dediqué un poco más al fútbol, pero tengo recuerdos de todos los deportes que hice buenísimos. Y de todos, obviamente, de todos los profes y de toda la gente que en ese momento nos enseñaba a nosotros. La verdad que los mejores recuerdos, los mejores. Si te tenés que definir como número 5, ¿cómo sería? ¿Estilo Marangoni, No, cabeza levantada, elegante? no, ¿O, no sé, un tolo gallego, ahí, guerrero? no. No, no. Jugaba para divertirme, la pasábamos bien y nada. Nada. No quiero definirme como nadie, ¿no? Lo hacía Eh, para divertirme, para estar con mis amigos, compartir un momento. La verdad que en ese momento era. Yo siempre les cuento por ahí a gente más chica que lo nuestro era llegar del cole y agarrar la bicicleta e irnos al parque o irnos a alguna canchita a jugar al fútbol. Nos pasábamos el día con la pelota. Y que un poco yo lo veo ahora, que sigo ligado al fútbol y que le falta, me parece, a los chicos ese potrero que, no digo que nosotros lo teníamos, pero sí, era eso, era el estar todo el día pegándole a la pelota, era eh, jugar al fútbol 6 7 8 horas por día, porque inclusive hasta en el colegio jugábamos al fútbol, Ujú. en los recreos, en las horas libres, y después ya te digo, terminaba el cole al parque a jugar al fútbol este, eh, parábamos para tomar una gaseosa en algún kiosco y después seguir jugando al fútbol, o al básquet, o a lo que fuere. Diego, cuando elegiste tu carrera, dijiste que habías elegido bioquímica. Bueno, Ujú. qué pasó cuando la familia se enteró que el bioquímico se iba a transformar en kinesiólogo? No, pasó lo mismo que cuando les dije que iba a estudiar bioquímica. En todo momento ellos me apoyaron, ¿no? Ujú, Ningún problema. Al contrario, calculo que estarían más contentos porque cambié para lo que realmente yo quería hacer. ujú. Eh, Así que no, el apoyo fue siempre, tuve la suerte, siempre lo hablo y lo cuento de poder estudiar y que me banquen los estudios, el hecho de vivir en Buenos Aires, que no es fácil. Entonces,
voy a estar eternamente agradecido. Y, a ver, no quiere decir que yo no hubiera podido irme a estudiar si hubiera tenido que trabajar o hacer otra cosa, pero es verdad que ayuda el hecho de dedicarse solamente a estudiar. Por ahí es un compromiso o una exigencia que se pone uno un poquito más grande, porque obviamente están ayudándote, haciendo un esfuerzo muy grande para que uno pueda hacerlo, y bueno, yo creo que tenía que responderle de la mejor manera, o por lo menos dentro de mis posibilidades. Claro. ¿Cómo llegas al fútbol? Si bien ya nos contaste que por ahí trabajabas en un lugar donde iban jugadores, ¿cómo te empezás a relacionar con los Claro, clubes? bueno, el lugar donde yo empecé a trabajar, que llegué a través de un primo que es de Zárate, que es en realidad un primo de mi mamá. Él estaba trabajando en un centro de un kinesiólogo bastante conocido, que actualmente es el kinesiólogo de River, que se llama Jorge Bombichino. Y bueno, tenía una afluencia bastante importante de jugadores de fútbol, de representantes, de jugadores en general, de todas las categorías, no iban solamente jugadores profesionales, sino que iban jugadores de varias divisiones de fútbol. Y a su vez trabajaban médicos que también estaban relacionados al ambiente del fútbol. Trabajaba, bueno, el médico de River, el doctor Cebeso, después estaba el doctor de Agostino, que trabajaba en Boca, estaba el Fernando Macías, que trabajó en Racing, o sea, todos los médicos que trabajaban en esa clínica, en ese consultorio, estaban relacionados al fútbol, y la mayoría de los kines también. Había kinesiólogos que trabajaban en el fútbol. Y bueno, se fueron dando posibilidades hasta que uno de los médicos que estaba trabajando en ese momento, bueno, el doctor Cebeso, y había uno o dos médicos más que estaban en River, se abrió una posibilidad, pero antes de esto, me estaba olvidando, antes de esto yo empecé trabajando en excursionista. Cuando excursionista estaba en la C, también a través de un contacto de la clínica empecé a trabajar en el fútbol del ascenso en excursionistas. Estuve más o menos 2 o 3 años, 3 años calculo. Sí, ¿Y bastante, qué tal esa experiencia? 3, 4 años, hasta que después salió la posibilidad de empezar a trabajar en River. ¿Y qué tal la Pero experiencia sí, en a excursionista? ver, ¿cómo? ¿Qué tal la experiencia en excursionista? Buenísima, buenísima, muy, muy linda. La verdad que fue mi primer contacto con jugadores, si bien yo ya tenía contacto en el consultorio, pero el contacto fue en el día a día, en el viaje, en los partidos, en las pretemporadas, o sea, el contacto con el entrenador, con el preparador físico, el contacto con el presidente, ¿no? Porque son clubes en donde todos sabemos que económicamente ya el fútbol argentino de por sí no es complicado poder solventar lo que es la estructura de todo un equipo. Bueno, en ese momento yo tenía que charlar con el presidente, charlar con los dirigentes por ahí, para que pudiera cobrar, y no era tan fácil, y bueno, entonces fueron como todas cosas nuevas que me fueron pasando a mí, ¿no? O sea, desde manejar un plantel hasta, como te digo, charlar con un dirigente, charlar con el presidente, contactarme con los médicos que yo no los conocía, porque una cosa es trabajar con un médico conocido y otra cosa es llegar a un lugar y que haya un médico que uno no conoce. Entonces tenemos que entendernos para, bueno, realizar de la mejor manera el trabajo del día a día. Y bueno, la verdad que
la verdad muy linda experiencia, en todo sentido. Trabajar con jugadores no debe ser nada fácil. Seguramente debes tener muchas historias. ¿Te ha pasado alguna vez o has escuchado a algún colega que por ahí le llegó a algún jugador que su club no estaba pasando por un buen momento y que el jugador, la mejor manera que podía de no estar en ese mal momento del club es simular una lesión? Y hay de todo, Jorge, la verdad que sí, hay de todo, hay de todo. Pasa, sí, pasan ese tipo de cosas. No, a mí no me pasó, pero sí, no te voy a negar de que pasa. Está bien. Como bien te digo, trabajar con los jugadores no debe ser nada fácil, ¿no? Y es como todo. Yo creo que hay que tratar de un lado y del otro, ¿no? Del jugador del cuerpo técnico, llegar a una común unión, ¿no? Porque nosotros queremos lo mejor para el jugador y el jugador quiere lo mejor para el club. Y nosotros también para el club, obviamente, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante esto de, entre los dos, tratar de tirar para el mismo lado, de saber de que hay momentos en los cuales tanto el jugador como nosotros podemos estar pasando por un momento complicado en el cual las cosas o no le salen al jugador o no nos salen a nosotros. Y es súper normal que pase eso, ¿no? Entonces, no creo que el jugador sea complicado, sino que hay momentos en los cuales las cosas no salen y bueno, hay que tratar de darse cuenta como por ahí las cosas no nos salen a nosotros y en base a eso, como te digo, tratar de ir todos para un mismo lado. Creo que tanto los jugadores como entrenadores, kinesiólogos, médicos, dirigentes, somos todos complicados. Pero bueno, tal vez por ahí tiene mayor relevancia algún jugador porque es el que todo el mundo conoce. No sé, sale la noticia de algún jugador que no encaja en el plantel porque pide esto, porque pide lo otro, porque es exigente en algunas cosas, pero no va a salir. El kinesiólogo es exigente o pide esto, pide lo otro, o no quiere esto, o no quiere lo otro, porque no lo conoce absolutamente nadie. Entonces, yo creo que somos todos iguales. En ese sentido somos todos iguales. Diego, después de excursionista, bueno... Es un equipo. Lo que hay que entender es que es un equipo de trabajo. Uno con un poco más de llegada al afuera y el otro no, pero es todo uno, es todo uno. Y si ese conjunto no funciona, bueno, los resultados por ahí no se dan, o tardan más en llegar, o pueden aparecer un poco más de complicaciones nada más. Te preguntaba, Diego, después de excursionista, ¿cómo siguió tu carrera? Bueno, y después de excursionista era esto que te venía contando de River. Viene un día, yo estaba trabajando ahí en la clínica y viene uno de los médicos de River y me dice, che, Diego, mirá, no me acuerdo si me dijo el cuatrimestre que viene o el semestre o el año que viene van a empezar en River a jugar la primera división de básquet en la Liga Nacional. Y queremos que vos estés ahí trabajando con ellos porque ya tenemos el médico, pero nos faltaría un kinesiólogo. Y la verdad que me encantó porque yo había jugado mucho al básquet de chico y me parecía súper lindo poder trabajar con ellos. Así que bueno, empecé mi inicio por el Club River, fue así en el básquet. Y la verdad que fueron 2 años que estuve en la liga de básquet
increíbles también, porque tenía la experiencia algo del fútbol, pero del básquet no, es totalmente distinto el jugador de básquet al jugador de fútbol, ¿no? Es muy diferente. Y aparte que es un plantel, son 12 contra 20 y pico que están trabajando un poco más tal vez en el fútbol. Entonces, tenés mucha más relación con los jugadores, al ser un grupo más chico, con el cuerpo técnico. Y lo que me gustó también del básquet es que es muy federal, o sea, recorres la Argentina de punta a punta con el básquet. Y bueno, hice bastantes amigos, tengo todavía amigos del básquet. Y una lástima porque después River no pudo sostener esa inversión que había hecho y tuvo que como darlo de baja al equipo y se vende la plaza y bueno, no me acuerdo quién ocupó el lugar que había dejado River en ese momento, pero bueno, fueron 2 años también increíbles. Y ahí después empecé a trabajar en las inferiores de River, un tiempo largo, que fueron mezclándose con reserva, estuve también un poco en primera, y también fui conociendo, me tocó estar yo siempre les cuento a los que me preguntan cuando estuve con River, los jugadores que tuve, porque esa camada de inferiores fue increíble, yo lo que vi ahí con jugadores de River en inferiores fue pero terrible, terrible, terrible. Por ejemplo. Nombro 10 por nombrar 10, pero puedo nombrar 20, pero yo lo tuve, por ejemplo, a Lanzini, a Lamela, al Tucu Pereira, a Pesela, a González Pire, a Facu Quiñón, a Matías Craneviter, a Augusto Solari, a Montiel, seguramente me olvido de muchos, pero ya con los que nombré, sí. A Maurito Díaz, que en ese momento en inferiores era impresionante lo que jugaba. Bueno, me debo estar olvidando de mucho, seguro. Pero me daban ganas de ver a todos los partidos de inferiores porque era increíble cómo jugaban esos chicos. Al Quequito Villalba, a Bou. Bueno, me olvido de muchos seguro, pero esa camada de River fue increíble. Y entre lo que viviste con el básquet y lo que viviste con el fútbol, que después nos vas a seguir contando cómo siguió tu carrera, ¿con qué te quedás? No, me quedo con todo. ¿Con todo? No quiero dejar nada de lado. No, me quiero quedar con todo. Como te decía, son cosas distintas. Es distinto el jugador de básquet al jugador de fútbol. Son grupos distintos, son grupos, por ahí el básquet, como te digo, es más chico, se comparten más cosas. En ese momento viajaba, en el básquet se jugaban jueves y domingos, me acuerdo. Entonces nos tocaba jugar, por ejemplo, se armaba el fixture por lugares que quedaran relativamente cerca. Entonces viajabas, no sé, a Comodoro y a Puerto Madryn y después jugabas de local. Después viajabas a Corrientes y Formosa al otro fin de semana y volvías a jugar de local. Después te tocaba, no sé, Sunchales y Rafaela y volvías a jugar de local. Entonces era como que compartías mucho tiempo con ellos. Después en el fútbol, bueno, ya en inferiores viajábamos por ahí cuando nos tocaba viajar, qué sé yo, a Córdoba, a Rosario, pero era por ahí en un periodo de tiempo más largo, ¿no? Después compartías el día a día también, pero bueno, en el básquet era como que se había formado un poco más, al estar tanto tiempo juntos éramos como más unidos, ¿no? Igualmente en el fútbol hice
y tengo todavía muchos amigos y conocidos, y de hecho ahora estoy trabajando en San Lorenzo por Fernando Cuchunchoglou, que era compañero de River mío, ¿no? Él era entrenador de una categoría, de la sexta en ese momento, y cuando yo me voy de River, que empecé a trabajar en Rusia, él estuvo creo que un año más y después se fue de River y empezó a coordinar todo lo que es San Lorenzo, todo lo que es juveniles y reserva. Cuando yo me vuelvo de Rusia, al año que me volví más o menos, me manda un mensaje Fernando y me dice, che, Diego, mirá, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Le digo, no, Fer, no quiero saber más nada con el fútbol. Porque es muy lindo, pero por ahí no sé, ustedes charlaron con Maxi, también capaz que Maxi le debe haber dicho lo mismo, pero es muy dependiente en cuanto al tiempo, en cuanto, o sea, yo me acuerdo que tengo un grupo de amigos que todos los años iban ellos en realidad a la fiesta de la cerveza en Villa General Belgrano. Y bueno, yo la verdad que los primeros, recién pude ir a Villa General Belgrano cuando volví de Rusia, y ellos empezaron a ir, no sé, hacia 10, 12 años atrás, o sea que yo me perdí como 10 o 12 ediciones de la fiesta de Villa General Belgrano porque yo los fines de semana trabajaba. Claro. Entonces, a lo que iba con el tema del fútbol, que le decía yo a Fernando cuando me invitó a trabajar de vuelta en San Lorenzo, que él estaba, yo le dije, la verdad, Fer, había vuelto hacía un año, entonces yo había empezado otra vez a jugar al fútbol los fines de semana, me iba a pescar con Chelito, con Marucha, con Abelardo, con todos mis amigos de acá de Giles, con Leo, con toda la banda de los pescadores que vamos siempre, y la verdad que no tenía ganas de sacrificar otra vez mis fines de semana. Hasta que me convenció, y me dice, bueno, mira, venite era como para coordinar toda la parte médica de todo lo que es fútbol juvenil y reserva en San Lorenzo. Y me convence y me dice, bueno, elegite vos los días que quieras venir a trabajar y organizate y después vamos viendo. Y, bueno, y así fue que me convenció y arranqué. Y hoy en día le estoy agradecido porque la verdad que me siento también cómodo trabajando y haber vuelto a estar otra vez ahí en el fútbol. Pero bueno, ahora me fui para cualquier lado, no me acuerdo por dónde había terminado, creo que era lo de River. Estábamos en River con las inferiores y bueno, ahí nos fuimos por las ramas, pero de River nos contaste, así al pasar, que no lo quiero dejar pasar, de River, ese viaje o sea, ese trabajo en Rusia, ¿no? En el Spartak. Claro. Y estando ahí en la clínica siempre salían algunos trabajos de por ahí viajar, atender a algún jugador al exterior, y bueno, me tocó también, yo digo que también es un poco de suerte, ¿no? Porque si yo no caía en ese centro, y bueno, obviamente súper agradecido a Jorge, que fue el que confió en mí y que me dio la posibilidad, si yo no hubiera caído ahí, por ahí como te digo, hubiera terminado estudiando, o si seguía con alguna otra rama de la kinesiología que también me gustaba. Pero bueno, te decía que salían, estando ahí en la clínica, salían viajes al exterior para atender a jugadores, y me tocó viajar anduve por México, me tocó ir a atender a Franco Costanzo, que era un arquero de River, sí, que estuvo jugando en el Basilea, en Suiza. Me tocó ir a atender a Alexis Sánchez cuando estaba en River, que estuvo en Chile, que había vuelto a Santiago por unos días, y bueno, en ese tipo de trabajo uno tiene que estar prácticamente todos los días con el jugador atendiéndolo, y como no querían dejarlo sin atención esos 10 días o 15, me fui yo con él para allá. Entonces,
La verdad que me tocó conocer muchas cosas, muchos lugares, y después con lo de Rusia, bueno, fue también increíble porque viajé por todo el mundo. Pero eso ahora después les voy a contar un poco más en profundidad. Entonces después de River, estando ahí seguía trabajando en River y trabajaba o sea, iba todas las mañanas al club y de ahí del club me llevaba un bolso y me iba para la clínica a hacer el turno tarde, digamos, del consultorio. Y estábamos lo atendimos bastante tiempo a Nicolás Pareja, que era un chico que jugaba en Argentino Junior, salió de Argentino, se fue a jugar a Bélgica, al Anderlecht, después estuvo en España. En Sevilla, ¿no? Jugando en el Español de Barcelona, y de ahí lo compró el Spartak de Rusia. Y nosotros lo atendíamos bastante a Nico ahí en lo de Jorge, en Bombichino, y él estando allá, el club tenía un fisioterapeuta, un kinesiólogo y un masajista, o dos masajistas, no me acuerdo. Y bueno, y Nico, conociendo un poco lo que era la elite del fútbol, vio que por momentos la parte kinésica estaba desbordada, porque claro, venían 3 o 4 jugadores a atenderse y estaba pobre, un solo kinesiólogo, no hacía a tiempo a atender a todos, y bueno, entonces le propone que era en ese momento el director general del club, del Spartak, y a su vez era entrenador, un ruso que se llama Valery Karpin, seguramente se lo acuerdan, jugó en la selección de Rusia y jugó en España mucho tiempo, y Nico se Ahí lo perdí. llevaba muy bien con él. O se nos corta, ¿no? Se nos corta. A ver. Se está cortando. A ver si nos escucha. Nos está escuchando. Se quedó congelado ahí, Diego. Ahí está. Ahí está. Ah, sí, lo habíamos perdido. Sí. Bueno, ahí estamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí, Sí, perfecto, ahí está. sigue, Perfecto. sigue. Bueno, entonces le propone de llevar un kinesiólogo más al equipo porque veían que estaban un poco sobrepasados. Y bueno, lo acepta el gerente del equipo, y llega la propuesta al consultorio, a la clínica. Entonces, Jorge me dice, mira, Diego, hay una propuesta de Rusia para que vayas a trabajar. ¿Te irías? Y es como que me tiraron un balde de agua encima. Yo no. No ibas a poder pescar con el Chelito. Exacto, no iba a ir a poder pescar con el Chelo. No, de hecho ahí no estaba pescando, ahí estaba full, no tenía tiempo para nada, no tenía tiempo para nada. Pero el no tener tiempo para nada era que yo estaba, a ver, en un lugar que por ahí muchos kinesiólogos querían estar, trabajaba en River, a la tarde trabajaba en la clínica, tenía mis ingresos que yo estaba bastante conforme, me podía ir de vacaciones, tenía mi auto, mi independencia, bueno, la verdad que no veía por qué me iba a ir. Y bueno, empecé a preguntar. Le digo, Jorge, dame un tiempo para meditarlo con la almohada, porque no es fácil. O sea, irte a Rusia, no saber el idioma, no saber con qué te vas a encontrar. O sea, todos me hablaban. Hablé con Nico, pareja, y decía, mirá, vas a venir a un club europeo, no pienses en Rusia comunista, nada que ver. Entonces, nada, lo que haría cualquier persona, empecé a charlarlo con mis amigos, con mis colegas, con médicos, con todo el mundo, y
casi todos me decían que me fuera, ¿no? Que probara, era un contrato por 6 meses, que no iba a perder nada, que... Y bueno, decidí irme, entonces me llaman y me dan la propuesta formal, y en ese momento era mitad de año. El campeonato ruso termina más o menos en mayo y retoma en junio, mediados de junio, julio, hasta diciembre, que después por el frío, el invierno, paran otra vez y en marzo vuelven a empezar. Entonces me mandan la propuesta, todo, y no sé qué pasa en el club, creo que quedan afuera de alguna copa o algo, y medio como que quedó en la nada, no me volvieron a llamar, y yo dije, bueno, me sacaron Un peso encima. un peso de encima, me sentí porque tenía en mi cabeza que no sabía qué hacer. Y bueno, seguí trabajando esos 6 meses hasta que un día estaba yendo a River, me acuerdo, iba en la bicicleta por Fidel Alcorta para el club, y me suena el teléfono, un número raro, y atiendo y era Valery Karpin, diciéndome, bueno, mira Diego, ahora sí queremos que venga, te vamos a mandar mañana el contrato, firmalo, lo escaneás, lo volvés a mandar, y fue todo más, porque a mitad de año era como que tenía que cortar todo, y bueno, a fin de año era como que le daba como una finalización a ese año y arrancaba con algo nuevo. Así que así fue que viajé, me acuerdo, un 6 de enero. ¿Sí, un 6 o sí, el 6? Y llegué el 7 de enero, que es el día de mi cumpleaños, a Moscú con, creo que eran 10 grados bajo cero. Me recibió un ruso con la gorrita típica rusa, con las orejas tapadas, y que no hablaba una sola palabra de español ni inglés, solo un cartel que decía Diego Monsalvo. Me subieron a una combi, y Moscú tiene lugares así todavía muy agrestes, mucho bosque, sobre todo en las afueras, como si fuera la periferia de Moscú. Y la ciudad deportiva, la base que le llaman ellos, está en las afueras de Moscú, está más o menos a unos 25, 30 kilómetros de Moscú. Y entonces del aeropuerto, que como si te dijera Ezeiza, que está 20 kilómetros, 25, está este aeropuerto que se llama Sheremetyevo, creo que es donde yo llegué, o Domodedovo, no me acuerdo, bueno, Sheremetyevo. Entonces de ahí, todo por caminos de bosques, y yo digo, ¿a dónde? Me quería morir, porque no veía una casa, no veía un edificio, no veía nada, ¿viste? No me hablaban, no me explicaban nada, hasta que, bueno, nada, después llegué a la ciudad deportiva y me estaba esperando el utilero, que hablaba 5 idiomas, el utilero del club, y bueno, nada, impresionante todo también, instalaciones, recibimiento. Estuve 3 años, y fui por 6 y me terminé quedando 3 años. Así que también, linda experiencia. Mirá qué lindo. ¿Y por qué volvés? Bueno, porque termina el contrato que tenía la gente que me había llevado a mí, porque, bueno, es un club en el fútbol, generalmente contratan a gente para lograr algún objetivo. Nosotros no lo logramos en el sentido que no pudimos salir campeones, pero clasificamos a 2 Champions y clasificamos a una Europa, pero no pudimos salir campeones. Salimos segundos y terceros. Entonces, la gente, el dueño del club, sacó a todo el cuerpo técnico que había contratado y trajo un cuerpo técnico nuevo. Y ahí fue que se terminó, digamos, el vínculo con el club. Claro. Y bueno, esa decisión de volver, se terminó el contrato, tuviste que volver. ¿Qué horizonte o qué panorama viste para tu carrera, ¿no? ¿Volver con Jorge o no?
No, no, no. Volví, como te digo, no sabía qué quería, qué iba a hacer, ¿no? Era como que tenía ganas de disfrutar de los tiempos que por ahí no había tenido cuando estaba a full laburando acá en Buenos Aires. Eh, y empecé muy tranquilo, empecé llamando a algunos pacientes que tenía antes de irme y iba a atenderlos a ellos y, y empecé a compartir otras cosas que no tuve en el momento de laburo que fue bastante, entonces me echaba un poco de laburo con cosas que me gustaban. Hasta que después me llamó Fernando y habré estado, no sé, 2 meses así o 3. Ya después empecé otra vez con soy medio culo inquieto y la cabeza empezó a funcionar y empecé con el proyecto de acá del consultorio y bueno, eso me demandaba bastante porque, bueno, los dos lo conocen y me gusta que soy bastante exigente y me gusta que las cosas estén bien y salgan bien, entonces me demandó bastante tiempo eso, el organizar, el ver qué es lo que quería, cómo lo quería hacer, qué quería traer para acá, para Giles, y bueno, bastante tiempo estuve con eso hasta que después empecé otra vez con lo de San Lorenzo y bueno, empecé a ocupar otra vez el tiempo no libre, pero el tiempo por ahí que me sobraba en la kinesiología. ¿Cómo nació el proyecto Kinem? Nació por algo que siempre tuve como de devolverle un poco algo a Giles, ¿no? De esto que yo le contaba de lo bien que yo la pasé acá antes de irme a estudiar. Uh-huh. Y nació así. Todos me decían, pacientes, ¿no? Que por ahí, que terminé haciéndome amigos en Buenos Aires y que por ahí tienen empresas o que manejan mucha gente. Si había pensado, si había analizado el mercado, o si había pensado en la inversión que iba a hacer, bueno, y la verdad que yo a todos les decía que no, y como que se me reían, ¿no? Porque, no, pero vos deberías ver, pensar, por qué lo querés hacer, y si me preguntaban por qué concreto no sabía por qué lo quería hacer. Sí sentía algo que quería hacer, que quería devolver, pero no, en concreto no tenía nada. Y así fue como nació un poco, ¿no? Y ellos me querían ayudar y me decían, no, porque vos tenés que fijarte a ver qué cantidad de gente que va a ir, quién se va a atender y yo le decía que sí, pero no tenía. No. Diego, no me importaba. Diego, o sea que vos no calculaste, no dijiste, bueno, voy a hacer esta inversión la voy a recuperar en tanto tiempo, voy a tener que... No, nada, vos dijiste, quiero hacer esto y lo encaraste. Sí, la verdad es así. Sí. Fue una parte sentimental, digamos, más que nada. Sí. ¿Y cómo te contactaste con Maxi? ¿Lo conocías a Maxi o...? Y a lo mejor como le pasa a mucha gente, se va y que después el lugar de uno le tira, ¿no? Para volver y yo sentía que podía por ahí, como te digo, devolver algo o generar algo para compartir con la gente que por ahí uno quiere y bueno, salió eso. Bien. Te preguntaba por Maxi. ¿Cómo te contactaste con él? ¿Sabías que él estaba trabajando en Tigre? No, Maxi... yo a Maxi de chico no lo conocía mucho. Nos llevamos más o menos 9 años o 10 años de diferencia. Así que yo ya estaba recibido cuando él estudiaba y bueno, el que me contacta fue él un poco por esto de que él estaba estudiando kinesiología y que yo estaba trabajando ya en River o en algún club
y comentándome de que él quería también dedicarse un poco a esto, ¿no? A la parte de deportología y yo, bueno, le dije, excelente, o sea, recibite y yo veo la posibilidad de que vengas a trabajar con nosotros, conmigo, no hay ningún problema. Y lo empecé llevando alguna que otra vez a River para que conociera, para que viera, hasta que, bueno, se recibe y se hace un lugar ahí en la clínica de Jorge y te lo recomiendo para que empiece a trabajar con nosotros. Y bueno, después él, obviamente, hizo su camino. No, es excelente como profesional, ¿no? Pero esto de lo que yo les contaba un poco de mi primo, que yo tuve la suerte de que alguien me llevara a un lugar, ¿no? Y, hay que tener esa cuota también de suerte para empezar con algo, ¿no? Y bueno, después Maxi ahí estando en el consultorio, en la clínica, le salieron las mismas posibilidades que tuve yo, o sea, se hizo un huequito, él creo que empezó en comunicaciones, después de comunicaciones salió un huequito en la reserva de Tigre, después de la reserva pasó a la primera y bueno, tuvo muchísimos años en Tigre hasta que ahora se le dio la posibilidad de Boca y es el kinesiólogo de la primera división de Boca. Entonces, él hizo su carrera solo. Diego, si te nombro Kazán, ¿vos tenés algo para contarme o no? Esto es como, viste, en el fútbol, que hasta que no se firma el contrato uno no debería hablar mucho. Pero bueno, lo que te decía, el fútbol te da amistades, te da conocidos, te relaciona con mucha gente y si esa gente se acuerda de vos o te vuelve a llamar por lo que sea, quiere decir que uno relativamente hizo las cosas más o menos bien. Entonces, bueno, me han llamado, como te digo, todavía no nada concreto, pero sí me han llamado para volver a trabajar a Rusia. Hay un equipo que se llama Rubin Kazán, que hay un preparador físico que trabajó conmigo en el Spartak y que existe una posibilidad de volver. Todavía no hay nada concreto, porque no he firmado nada, pero sí me llamaron y me propusieron de volver y tengo las mismas dudas que tenía cuando me fui. Por ahí ahora un poco uno ya conoce de qué se trata todo, ¿no? Pero conozco un poco el idioma, conozco la gente, conozco cómo se trabaja. Pero bueno, hasta que no se concrete. Pero lo bueno de esto es esto que te decía, más allá de si sale, si no sale, si me voy o no me voy, es que uno se siente bien y contento por el hecho de no solamente que lo sigan llamando para ofrecerle un trabajo, que sí que está bueno, ¿no? Pero sino que a uno lo llamen para ver cómo anda uno, qué cosas está haciendo. O sea, tengo amigos rusos, tengo amigos italianos, tengo amigos españoles, tengo amigos brasileros, tengo amigos de otros lugares y que no me llaman para ofrecerme un trabajo, me llaman para ver cómo estoy, qué es de mi vida. Y eso es lo bueno que me pasó a mí y que ojalá le pase a mucha gente, ¿no? Poder generar ese tipo de cosas. Diego, ¿lo tenés que seguir consultando con la almohada? Un poquito. Pero bueno,
es una buena oportunidad, y creo que estoy en un momento que tranquilamente lo podría hacer. Si te vas, ¿cuándo te vas? Y yo tengo contactos rusos, no solamente... No sé. Bueno, pero el contrato ya viene viene en el correo, Sí ya... No, lo que sí es que el campeonato o la pretemporada empieza pronto. O sea, de hacerse sería también muy, muy pronto todo. Bueno, ¿te sorprendimos con la pregunta, no? ¿Te molestó la pregunta? No, creo que no, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. Bueno, y en San Lorenzo, contanos un poco cuál es tu actividad, qué es lo que realizás ahí. Y sabemos que has llevado a otro gilense, a Blas Talarico. Sí, sí. Bueno, como les conté, o sea, a mí me llama Fernando. eh, Nada, otra de las cosas que por ahí no les conté es todo lo que uno vive en el fútbol. Porque lo de Rusia fue, a mí me abrió mucho la cabeza porque conocí, me tocó conocer lugares que nunca pensé que iba a conocer. O sea, eh, de dormir en hoteles 7 estrellas hasta, Oh, no sé, compartir sacar una foto con Messi o con Maradona cuando jugamos con el Barcelona y cuando estuve en Dubái de pretemporada. Entonces, esas son las cosas que por ahí no les conté y que el fútbol tiene esas cosas. Son cosas que yo, si en algún momento me decía que iba a vivir todo lo que viví, ni lo soñaba. En realidad sí lo soñaba, pero no pensaba que me iba a pasar. O sea, Claro. el sueño de cualquier fanático del fútbol es sacarse, o ver jugar a Messi, o ver jugar al Barcelona de ese momento, que era el de Guardiola, que era impresionante, o sacarse una foto y compartir. A mí me tocó estar en la casa de Maradona tomando un café con él y charlando 2 horas. Le contaba de San Andrés de Giles y le contaba, no sé, cosas que cuando uno está viviendo afuera y charla con un argentino, no importa si lo conoces, si no lo conoces, si sos amigo, si no sos amigo, te entendés. Y ya el entenderte con otra persona significa mucho, porque uno estando viviendo afuera, no sé, desde contar un chiste hasta charlar de... Yo le decía, sí, soy de San Andrés de Giles, mirá, yo pasé por ahí. O sea, es como que relacionás cosas que uno normalmente las vive. Eh, entonces, más allá de que uno no se conoce, ya juntarse 2 argentinos en cualquier lugar del mundo, estando mucho tiempo alejado del país, hace que se genere ese buen clima. Y esto le decía, que me tocó conocer muchas culturas, muchas cosas, muchos países. Se viaja bastante porque como la pretemporada de invierno de allá, que es de diciembre, enero vamos a suponer, que es cuando se vuelve hasta marzo, es una pretemporada de 3 meses. Entonces, te la pasás viajando a lugares donde podés entrenar. En Rusia no podés entrenar porque hay menos 20 grados bajo cero, menos 25. Entonces viajás, qué sé yo, a lugares que hay una temperatura agradable, 20 grados, y esos lugares son lugares increíbles. O sea, Abu Dhabi, Dubái, Chipre, Turquía, el sur de Portugal, el sur de España, Italia. Entonces, viajábamos una semana, 10 días, y se volvía a
a Moscú para que los jugadores estuvieran con la familia. Volvíamos a viajar, volvíamos otros 10 días, un par de días a Moscú. Y así recorrimos de lugares impresionantes. Diego, Y después en las pretemporadas de... Sí, no sé, continúa. Continúa. no, en las pretemporadas de verano también viajábamos porque hacía mucho. Rusia tiene como una amplitud bastante importante de temperatura, entonces en verano, como en Rusia hacía 30 grados por momentos, te ibas a Austria o a Suiza o a lugares en donde hacía un poquito menos de calor y se podía entrenar bien, digamos. También se podía entrenar con 30 grados, pero bueno, tenían plata los rusos y iban a lugares increíbles. Diego, viajaste mucho, conociste muchas culturas, como bien decís, así que sos palabra autorizada para responderme esta pregunta. ¿Estamos muy lejos del primer mundo? Eh, qué pregunta. Eh, yo creo que tenemos todo para ser el primer mundo. Tenemos todo para ser el primer mundo. El tema es que nos decidamos a hacerlo, nada más. Pero nos falta bastante, Flores. nos falta. Diego, en Rusia, bueno, llegaste, nos contaste, te encontraste con Nico Pareja, que bueno, en ese momento estaba jugando en el Spartak, y el utilero que por ahí sabía hablar un poco español, pero vos de ruso nada. No, la verdad que no. Solamente lo que había podido, me acuerdo que cuando bajé en Madrid, yo hice escala en Madrid y tenía, ponerle 3, 4 horas o 5 horas de espera para tomar el avión hasta Moscú. Y me acuerdo que me compré un diccionario, porque en ese momento todavía los teléfonos no estaban tan preparados como ahora. Entonces me compré un diccionario ruso-español. Y me acuerdo que quería aprender, aunque sea a decir, no sé, hola, o lo básico, o gracias, o buen día, buenas noches. Imposible aprender, o sea, iba en el vuelo tratando de leer algo y pronunciarlo y era imposible. Pero bueno, no, los clubes están súper preparados, tienen traductores para todos, y después era un club que tenía muchos jugadores extranjeros, entonces tenías, qué sé yo, brasileros, tenías italianos, tenías irlandeses, tenías suecos, tenías nigerianos, era mitad equipo extranjero y mitad equipo ruso. Entonces era una ensalada rusa de idiomas. Claro. Y después teníamos profesores de ruso o una profesora que 2 o 3 veces por semana tomábamos clases como para aprender, ¿no? Yo la verdad que quería aprender también a poder manejarme yo solo y no depender de nadie, ¿no? Que eso lo llegué a lograr. No sé, de salir, de ir a un restaurante y poder arreglármela yo solo, de ir a un supermercado, de poder charlar con alguien, todo eso lo pude conseguir. Después, obviamente, volvés acá y no lo practicás y te olvidás. Diego, yo tengo dos últimas preguntas. Te agradecemos el tiempo, 22:31, estamos en vivo. Esta nota va a tener muchísimas repercusiones, nos están viendo y después obviamente va a ser levantada o subida a YouTube y ahí seguramente va a haber muchas visitas que van a estar viendo esta hermosa nota que nos has permitido hacerte. Yo tengo mis dos últimas preguntas. Vamos con la primera. Diego se va a Rusia y el tropezón pierde una figura muy importante.
Se ríe. No, 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 no. No, soy una partecita chiquitita del trope, como te digo, me gusta compartir con muchos amigos que tengo ahí en el club, en el trope, los fines de semana, los terceros tiempos, o sea, la idea es esa, más allá de que uno cuando va a jugar no le gusta perder, no le gusta ganar, no le gusta perder, no le gusta este, Estar en el banco. pasarla mal adentro de la cancha, pero no, no, nada, nada que ver. No, no, no soy, no pierde una figura importante el tropezón, para nada. Andrés, Bueno, de mi parte, agradecerte también, Diego, esta nota. Y bueno, nada, San Lorenzo no puede hacer nada para retenerte. Al final no les conté nada de San Lorenzo, no les Claro. conté nada, bueno, Te es medio pregunté largo recién todo. por Blas también, ¿no? Sí, bueno, en San Lorenzo, si tienen 5 minutos más, Sí, yo no tengo por problema. favor. yo hasta las 12 tengo tiempo. Bueno, sigamos, sí, Sigamos. total. Entonces me llama Fernando a mí para trabajar en San Lorenzo y, y entro como coordinador del departamento médico, lo cual yo también tenía un poco de temor porque el ser coordinador implica tener a cargo por ahí a médicos y kinesiólogos y me daba un poquito de cosa, pero bueno, la verdad que empecé haciéndolo y me gustó, la verdad. Fuimos armando un grupo lindo de trabajo y tirando todo para el mismo lado, como les contaba. Y tuve a cargo todo lo que es infantiles del club, juveniles y reserva. Hasta el día de hoy que sigo como coordinador. Y se fueron abriendo lugares por gente que dejó de trabajar y bueno, conociéndolo un poco a Blas de acá de Giles, había ido a rotar él hizo una especialidad en kinesiología deportiva en la Universidad de Favaloro y me había llamado el coordinador de la universidad pidiéndome la posibilidad de que fueran chicos de esa cursada a rotar por el club para que viéramos cómo trabajábamos nosotros, y bueno, uno de ellos fue Blas. Entonces, yo ya lo conocía, pero vi cómo trabajaba, vi las ganas que tenía, y conociéndolo no dudé en ofrecerle el lugar que había quedado vacante para que compartiera con nosotros el día a día, y así fue que empezó, y la verdad que no me equivoqué, está haciendo las cosas súper bien, estoy muy contento, cayó muy bien en el grupo, lo quieren todos, desde los entrenadores, los preparadores físicos, los chicos, los mismos jugadores, y él está también muy entusiasmado. Bien. Bueno, Diego, la verdad, como dijo Andrés, agradecido, 22:35, más de una hora hablando con vos, la verdad, una rica charla. Mi última pregunta, o no es una pregunta, sino más que nada, ¿qué le dirías al que nos está mirando, a los adolescentes, a los chicos jóvenes, a gente que se ha recibido, ha estudiado, que por ahí no encuentra su camino? ¿Qué tenés para decirle? Porque la queja que se escucha siempre es: termina la secundaria, me tengo que ir a Buenos Aires a estudiar y después acá en Giles o acá en los alrededores es difícil conseguir algo de lo que uno se especializó, es difícil poder tener un buen trabajo, cada vez está más difícil. ¿Qué le dirías? Eh, no, que luchen por el sueño de cada uno, o sea, que lo que sueñen hacer lo persigan hasta donde sea. Es la única manera de lograr, y
y esto de que está difícil para todos, ¿no? O sea, por ahí uno, o me ven a mí que por ahí pude crear lo que creé o la carrera que tengo, pero nada me fue fácil, nada me fue fácil. Todo me costó y todo me sigue costando. Y por momentos hay días que me bajoné un poco porque entré otra vez como en la vorágine esta, ¿no? De no tener tiempo, de estar todo el día a mil y después, obviamente, recapacitando un poco, digo, no, la verdad que no me puedo quejar, pero lo que les diría es esto, ¿no? De que persigan el sueño todo lo que puedan, ¿no? Que no bajen los brazos en ningún momento, que no se den por vencidos y que sean curiosos. O sea, el ser curioso, el preguntar, el ser curioso, el tener ganas, el no bajar los brazos, el estar todos los días sonriente, creo que eso es la clave, es la clave. Y obviamente que si eso lo hace acompañado por la familia, por la novia, por no sé, por el que sea, es mucho más también más fácil. Creo que no hay nada que nos frene a pelear por nuestros sueños, no hay nada, absolutamente nada. Perfecto, Diego. Creo que una nota de las mejores que hemos hecho, ¿eh? La verdad, nuevamente agradecido y lo mejor para vos, si es acá, si es en Rusia, donde sea, lo mejor de lo mejor. Gracias por abrirnos la puerta de tu domicilio. Sé que, como bien dijiste vos, estás muy ocupado, estás a full todo el día y hoy coordinaste con nosotros para poder tener esta rica charla con vos, contarnos tu historia y nada, y tu pasado, tu presente y tu posible futuro. Desde acá te mandamos un abrazo enorme. Gracias por ser como sos, y esto lo voy a decir al aire, porque la verdad, por ahí otra persona con todos los pergaminos que vos tenés, es muy difícil llegarle cuando uno necesita algo. Y sin embargo, doy fe que sin conocerme tanto a mí, porque por ahí a Flores lo conoces mucho más, cuando uno necesitó algo, levanta el teléfono y dice, pasá por el consultorio, no hay ningún tipo de problema. Y eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Lo ha hecho Maxi y bueno, vos también lo has hecho con mi familia, ¿no? Así que esa humildad que tenés también tiene un valor muy, pero muy importante seguramente en toda la carrera que estás haciendo, ¿no? Que hiciste y que vas a seguir haciendo, obviamente, ¿no? Así que agradecido de corazón, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, en algún otro lado o adentro de un campo de juego, no sé. Bueno, no, gracias a ustedes, la pasamos bien, me parece. Sí, claro que sí. Gracias, Maxi. Diego, perdón. Diego. Gracias por esta nota y bueno, lo mejor para vos, lo que elijas, que sea lo mejor. Bye.